Un estallido, un descenso abrupto, y la selva amazónica absorbe todo rastro de seguridad. En el corazón de la jungla, lo que parecía control se disuelve en la necesidad. Refugio, agua, alimento, una señal que no llega. Entre la lluvia y la oscuridad, emerge una experiencia humana que trasciende jerarquías y etiquetas. Una ejecutiva acostumbrada a la precisión y un músico sin rumbo se ven obligados a conversar con la realidad a través de gestos y decisiones simples. Sin tiempo para planear, cada elección revela creencias, miedos y límites, y cada silencio puede ser más elocuente que un plan. Este guión, desde una mirada emocional y reflexiva, invita a escuchar la vulnerabilidad compartida y a entender que la supervivencia no es solo supervivencia física, sino la posibilidad de mirar al otro y reinventar el significado de propósito en medio de la penumbra. Este análisis aborda el último vuelo como un marco para comprender la responsabilidad humana ante la ruptura abrupta de las certezas. No se trata de una narración en la que los personajes actúan dentro de una historia lineal, sino de una exploración de procesos psicológicos, sociales y éticos que emergen cuando una caída repentina en la seguridad deja al descubierto lo que somos en situaciones límite. En ese contexto, la selva funciona como laboratorio de interacción entre estructuras internas y demandas externas. Miedo, necesidad, esperanza y la posibilidad de que cuando las condiciones aprietan, la forma en que respondemos revela mucho más sobre nuestra naturaleza que cualquier plan previamente trazado. Este enfoque se centra en cómo la vulnerabilidad compartida puede convertirse en una fuente de aprendizaje, en cómo la presencia del otro desarma jerarquías y abre puertas a una comprensión más profunda de propósito y sentido. La selva amazónica, con su densidad, su humedad y su imprevisibilidad, no es solo un escenario físico, es una metáfora viviente de la complejidad emocional que emerge cuando la seguridad programada se rompe. En esa atmósfera de incertidumbre, las respuestas habituales que mantenían a salvo una imagen de control empiezan a fallar. Los sistemas de organización, que funcionan a partir de protocolos, jerarquías y calendarios, quedan expuestos a la fragilidad de la condición humana. Este desplome ritual de la calma aparente deja al descubierto una verdad fundamental. El ser humano no es una máquina capaz de operar sin fricción bajo estrés extremo, sino un organismo que necesita regularse, aprender, adaptar y, sobre todo, conectarse para encontrar significado cuando la seguridad se evapora. En la pluma teórica, ese fenómeno se describe como la interacción entre afrontamiento y significado. La respuesta al peligro inmediato se entrelaza con la reconstrucción de un propósito que pueda sostener a la persona cuando ya no hay certezas externas que lo hagan. Entre las dinámicas que emergen, una destaca con particular fuerza: la dicotomía entre el deseo de control y la necesidad de improvisar. El impulso de mantener un marco de acción riguroso puede dar sentido a la identidad, la eficiencia y la confianza en la propia competencia. Sin embargo, cuando un entorno implacable desmantela ese marco, surge una segunda capacidad: la habilidad de escuchar, observar y ajustar en tiempo real. Esta posibilidad de adaptar el comportamiento, de abandonar momentáneamente el plan rígido para abrazar una respuesta más flexible, tiene un valor formativo enorme. No se trata de abandonar la responsabilidad, sino de sintetizar la disciplina con la creatividad, de convertir lo que parecía un obstáculo en una oportunidad para redescubrir recursos internos y externos que antes estaban latentes. En términos psicológicos, este proceso se relaciona con la reconfiguración de esquemas de procesamiento, pasar de un modo de atención centrado en el control
a uno que incorpora señales del entorno, señales del cuerpo y, sobre todo, señales de otro ser humano que aparece como necesidad compartida. La vulnerabilidad se presenta aquí no como debilidad, sino como un portal hacia la autenticidad. En situaciones extremas, la pantalla que separaba lo visible de lo privado se desvanece y lo privado se hace público por la urgencia de sobrevivir. Esa exposición puede provocar miedo intenso, pero también una forma de claridad. La conciencia de que los límites personales son más dúctiles de lo que se creía y que la confianza, cuando se gana de manera lenta y consciente, tiene una potencia transformadora. La vulnerabilidad compartida desarma la pretensión de que la supervivencia es una hazaña solitaria y enseña que la conexión humana, en su forma más elemental, la atención mutua, la escucha sin juicio, la cooperación guiada por la necesidad, puede convertirse en una fuerza estabilizadora ante la crisis. Este fenómeno no es exclusivo de una narrativa particular. Es un patrón que la psicología social ha observado en múltiples contextos de desamparo, cuando las personas se ven obligadas a depender unas de otras para lo mínimo vital. Las barreras que mantienen separados a unos y otros se debilitan y se abren espacios para una dimensión de humanidad que puede parecer inesperada. Otro eje central es la dinámica entre dos arquetipos que simbolizan mundos diferentes: el marco del rendimiento, la eficiencia y la previsibilidad frente a un impulso artístico, intuitivo y flexible. Aunque no se trate de individuos representados de forma concreta, la tensión entre estas dos aproximaciones describe una conversación interior que muchas personas reconocen en su vida diaria, no solo en circunstancias de emergencia. El primero, aferrado a la precisión, a la medición de riesgos y al cumplimiento de normas, tiende a interpretar cada decisión como una transferencia de responsabilidad hacia sistemas externos de control. El segundo, menos restringido por límites institucionales, abraza la improvisación, el calor de la intuición y la posibilidad de sorprenderse ante lo inesperado. Cuando la presión es mayor que la capacidad de anticipación, la segunda aproximación no es irreverencia, es una lectura de la realidad que permite descubrir soluciones que la rigidez podría ignorar. Esta dialéctica no solo favorece la supervivencia física, también facilita una reevaluación de lo que significa tener propósito en un mundo donde lo seguro ya no existe. La experiencia de enfrentar una situación límite invita a cuestionar qué entendemos por liderazgo y qué entendemos por competencia. El liderazgo tradicional se ha construido a partir de la capacidad de mantener la dirección, de prever, de mantener la calma en medio de la tormenta y de preservar la imagen de control. En un marco de vulnerabilidad compartida, esas cualidades pueden coexistir con una humildad radical: reconocer límites, preguntar más que afirmar, adaptar las estrategias a la realidad momentánea y a veces renunciar a la necesidad de ser el que manda para dejar que otras voces se expresen, incluso cuando esas voces emergen de una situación de necesidad. Este giro no diluye la responsabilidad, la redefine. La responsabilidad deja de ser una imposición desde arriba para convertirse en un compromiso compartido, en el sentido de que cada decisión o refracción del plan tiene consecuencias para el grupo humano que está reaccionando ante lo desconocido. En este sentido, la ética de la supervivencia se mueve hacia una ética de la cooperación, donde la atención a las necesidades del otro se reconoce como una estrategia de fortalecimiento común y no como un acto de debilidad. La conexión que surge en medio de la penumbra no aparece como un simple vínculo afectivo, se manifiesta como una comprensión práctica y emocional de la interdependencia. La mirada del otro,
Cuando se encuentra con una mirada receptiva, deja de ser una fuente de potencial conflicto para convertirse en una fuente de estabilidad. Este fenómeno tiene un correlato claro en la neurobiología. La oxitocina, conocida como la hormona de la confianza, puede incrementarse cuando hay contacto, cuidado y apoyo mutuo en condiciones de estrés. Este incremento no es una trivialidad, es una señal que activa circuitos de seguridad y cooperación. En términos de aprendizaje experiencial, la experiencia de cuidado y reciprocidad se codifica en memoria, de manera que se transforma en una habilidad aprendida para futuras crisis. Es decir, la supervivencia se robustece no solo por la capacidad de resistir la amenaza presente, sino por la memoria de haber construido, en el fragor del momento, una alianza que permitió avanzar. Esta memoria no se reduce a una lección utilitaria, se convierte en un recurso emocional que alimenta una visión de la vida donde la vulnerabilidad no se oculta, se comparte y en esa compartición nace una forma de esperanza que tiene el poder de sostener incluso cuando la razón parece agotada. La idea de propósito, entonces, se redefine a partir de la experiencia. No es solo una meta externa que justificaría la lucha, es una construcción que emerge en el cruce entre necesidad, acción y significado. En la experiencia analizada, el propósito no se revela como una consigna a cumplir, sino como una estación de sentido que se alimenta de cada decisión tomada bajo presión, de cada pequeño acto de cuidado y de cada momento de claridad en medio de la confusión. Este proceso recuerda una verdad humana profunda. El significado no siempre se halla en la grandeza de los logros visibles, sino en la fidelidad a las decisiones que honran la responsabilidad con uno mismo y con los demás cuando el mundo se desangra en incertidumbre. La experiencia revela que el propósito puede nacer de la necesidad de permanecer humano ante la experiencia de perderlo todo, y que esa fidelidad a la propia sensibilidad, cuando es compartida, se convierte en una brújula que guía hacia una existencia que piensa en el bien común y en la posibilidad de vivir con integridad, aun en las circunstancias más ásperas. Desde una perspectiva ética, la dinámica de la supervivencia en un entorno extremo obliga a reconsiderar aquello que solemos llamar recursos humanos. No se trata solo de herramientas, alimentos o refugio. Se trata de la capacidad de escuchar, de respetar la dignidad del otro y de responder con empatía cuando las condiciones amenazan con convertir la presión en deshumanización. En cada situación límite, los juicios morales deben hacerse a la sombra de la necesidad. ¿Qué decisión respeta la vida sin sacrificar la dignidad? ¿Cómo evitar que el miedo transforme la cooperación en coerción o que la desesperación erosione la confianza? En términos prácticos, este análisis sugiere que las pequeñas elecciones de cuidado, de compartir recursos escasos, de priorizar la seguridad de todos, pueden convertirse en las semillas de una convivencia que soporta el peso de la adversidad sin perder la palabra que nombra la humanidad. La ética de la supervivencia, por tanto, no es un conjunto de prohibiciones rígidas, sino un compromiso dinámico con la vida y con la posibilidad de vivir bien, incluso cuando la oscuridad parece interminable. La conclusión de este recorrido no es una simple finalización de una historia ni una síntesis de emociones aisladas. Es una invitación a reconocer que la experiencia de enfrentar lo desconocido nos confronta con una verdad innegable. La conexión humana puede ser, en las condiciones más extremas, la herramienta más poderosa para la resiliencia. Cuando las estructuras de poder y de protocolo se deshilachan ante la evidencia de la necesidad, nace la capacidad de escuchar con atención, de actuar con delicadeza, de sostener con constancia y de aprender con humildad.
Esa es la enseñanza central que ofrece el último vuelo desde un marco de análisis emocional y reflexivo. La vulnerabilidad compartida abre un camino hacia la esperanza que resiste la razón, una esperanza que no depende de la ausencia de peligro, sino de la calidad de la respuesta humana ante él. En definitiva, la verdadera supervivencia no se mide solamente por la continuidad física, sino por la capacidad de conservar la dignidad, cultivar la empatía y sostener un sentido de propósito que, incluso en la oscuridad, ilumina el camino hacia una vida que vale la pena vivir. Este segmento propõe olhar analítico sobre uma situação extrema de sobrevivência, não para contar uma história sob a forma tradicional, mas para explorar, com linguagem clara e rigor conceitual, as dinâmicas psicológicas, éticas e existenciais que emergem quando o mundo parece suspender-se entre a vida e a perda. O cenário é uma região isolada da selva amazônica, onde a ruptura abrupta de rotinas e estruturas desloca a experiência humana para o campo da necessidade imediata. A partir dessa lente, investiga-se como o corpo responde ao estresse agudo, como a mente reorganiza prioridades e como, no limiar da vulnerabilidade, a dignidade humana pode permanecer como fio condutor de ações previsíveis, responsáveis e empáticas. Não se trata de romance ou de metáfora vazia, mas de um estudo sobre como decisões simples, tomadas sob pressão, podem sustentar a vida sem abrir mão da integridade. A primeira dimensão a ser considerada é a psicologia da sobrevivência. Em situações de isolamento extremo, o tempo deixa de ser linear e torna-se uma pressão contínua, na qual cada minuto pode significar calor, água potável ou tontura. O organismo reage com mecanismos de defesa que podem incluir a hiperalerta, o raciocínio acelerado ou, em alguns momentos, a paralisia temporária frente à incerteza. O desafio, então, é manter a lucidez o suficiente para reconhecer necessidades básicas: abrigo, água, alimento, sono e, ao mesmo tempo, evitar a armadilha de uma lógica simplista que reduza tudo a cálculo material. Estudos de psicologia social e de teoria da decisão sugerem que, sob pressão, as pessoas recorrem a heurísticas simples que funcionam como bússolas rápidas. Compartilhar recursos quando a sobrevivência de todos está em jogo, priorizar ações que reduzem o risco a curto prazo e manter a comunicação, ainda que rudimentar, para a coordenação de esforços. Nesse contexto, a fidelidade a princípios básicos de cuidado com o outro não é sinal de fraqueza, mas uma estratégia evolutiva que aumenta as chances de resiliência coletiva. A segunda dimensão central refere-se à ética da convivência em crise. Quando as estruturas sociais desabam, surgem perguntas sobre quem decide, como distribuir recursos escassos e que limites traçar entre autonomia individual e responsabilidade coletiva. A análise ética destaca que, em condições extremas, o respeito pela dignidade humana não pode ser negociado em nome de uma suposta eficiência. Cada decisão que envolve compartilhar água, evitar o desperdício ou preservar a saúde física de outra pessoa torna-se um exercício de prudência que reivindica transparência e consentimento, mesmo que o tempo pareça não permitir explicações demoradas. A ética da sobrevivência recomenda a manutenção de salvaguardas simples: evitar coerção, buscar consenso quando possível, preservar a autonomia e reconhecer que a outra pessoa não é uma ferramenta a ser utilizada, mas uma aliada cuja dignidade é tão vital quanto a própria sobrevivência física. O resultado esperado é uma convivência que, ainda que forçada pela adversidade, não sacrifica a convivência humana. A terceira dimensão aborda a arte do improviso e da comunicação não verbal como ferramentas de sobrevivência emocional e prática. Em ambientes hostis, a clareza da comunicação pode salvar vidas. No entanto, o ruído ambiental,
o cansaço e o estresse tornam a linguagem verbal insuficiente. A habilidade de ler sinais, compreender intenções e oferecer respostas que não passem pela intensidade de palavras, mas pela consistência de ações, torna-se crucial. O improviso não é feitiço. É uma prática disciplinada de observar o ambiente, priorizar necessidades, adaptar planos e manter a esperança sem transformar expectativa em desespero. A linguagem do cuidado ganha corpo na prática diária. Compartilhar água de maneira equitativa, preservar energia física com escolhas que protejam o outro, sinalizar para evitar mal-entendidos que possam escalar conflitos. Quando a comunicação se torna um espaço de vulnerabilidade segura, a relação entre as pessoas envolve menos competição por recursos e mais cooperação fundada na confiança mútua. A quarta dimensão analisa o papel das identidades sociais na dinâmica de grupo sob pressão. Em condições normais, as diferenças estruturais costumam ditar comportamentos e hierarquias. Em situações extremas, contudo, essas fronteiras tendem a desvanecer-se diante da necessidade de um objetivo comum: a sobrevivência. A experiência demonstra que os conflitos de status podem tornar-se obstáculos à cooperação, enquanto a emergência de um espaço compartilhado de vulnerabilidade pode criar uma aliança improvisada entre pessoas que, em circunstâncias normais, ocupam posições sociais muito distintas. Esse processo revela uma verdade humana complexa. O valor de cada vida não depende do cargo, da renda ou do prestígio, mas da disponibilidade para agir com responsabilidade, humildade e empatia. A compreensão dessa dinâmica ajuda a identificar como organizações, instituições ou comunidades, ao lidarem com crises reais, podem favorecer estruturas de apoio que não reforcem barreiras pré-existentes, mas incentivem a solidariedade prática, a escuta atenta e a cooperação baseada no respeito pela dignidade do outro. A quinta dimensão envolve o corpo, a energia e o que fazer com a fadiga. Em ambientes de calor extremo, chuva, insetos, terreno irregular e umidade constante, o corpo paga um preço alto pela exposição prolongada. A sobrevivência depende de rotinas simples que se tornam estratégias de conservação. Hidratação controlada, alimentação de emergência, gestos de cuidado para evitar ferimentos que possam comprometer a mobilidade ou a respiração, higiene mínima para evitar infecções e sono periodicamente organizado para manter a clareza mental. A psicologia da saúde aponta que o sono adequado, mesmo que fragmentado, funciona como um reparador parcial das funções cognitivas, ajudando a evitar decisões impulsivas ou morais questionáveis sob cansaço extremo. O reconhecimento da vulnerabilidade física, longe de ser sinal de fraqueza, pode conduzir a uma ética de autocuidado que se estende ao cuidado com o outro, lembrando que preservar o corpo é também preservar a capacidade de agir com responsabilidade, serenidade e compaixão. A sexta dimensão que merece destaque é a percepção de propósito em meio à escuridão. Em situações de crise, a sensação de uma missão maior, manter a humanidade, cuidar do próximo, conservar a esperança, funciona como bússola moral e emocional. O sentido de propósito não é uma fuga da dor, mas uma mão que guia o raciocínio quando as opções parecem reduzir-se a escolhas sem saída. A psicologia existencial sugere que, mesmo sob grande angústia, pessoas que reconhecem um propósito mais amplo tendem a manter a coerência de suas ações, permanecendo fiéis a valores centrais como a compaixão, a honestidade e o cuidado recíproco. Essa âncora interior não impede o medo nem a ansiedade,
mas oferece um ponto de referência estável que ajuda a transformar momentos de desespero em oportunidades de aprendizado, em que cada decisão torna-se uma expressão de responsabilidade com a vida, com a dignidade do outro e com a possibilidade de reconstruir significado em meio à devastação. A sétima dimensão, de ordem mais prática, aborda as lições que emergem para além da experiência individual e se projetam em uma compreensão ética de como agir em situações de crise em larga escala. Primeiro, a importância de se preparar mentalmente para o inesperado, não como pessimismo, mas como disciplina de resiliência que permite manter a calma e a clareza. Segundo, a necessidade de estruturas sociais que protejam os mais vulneráveis por meio de redes de apoio, canais de comunicação simples e regras de cooperação que sejam legítimas, compreensíveis e justas. Terceiro, a responsabilidade de transmitirmos de forma honesta e acessível aprendizados sobre limites, riscos, recursos e decisões tomadas, para que a comunidade possa evoluir nessa direção sem que o medo se transforme em desinformação ou em desconfiança destrutiva. E, finalmente, a lembrança de que a sobrevivência verdadeira não é apenas a continuidade física, mas a preservação da humanidade em cada gesto, a capacidade de escutar, de respeitar, de proteger a dignidade do outro, mesmo quando o mundo parece desabar ao redor. Ao fechar este olhar, o núcleo que permanece claro é que a experiência de enfrentar o desconhecido revela uma verdade fundamental sobre a condição humana. A vulnerabilidade compartilhada pode tornar-se a fonte mais poderosa de esperança. Quando as estruturas que nos sustentam falham, a presença do outro, entendida como apoio mútuo, compreensão e responsabilidade, pode tornar-se a lâmpada que ilumina o caminho. A resposta à pergunta que permeia toda a reflexão não é sobre triunfo individual ou sobre a conquista de metas vazias, mas sobre a qualidade do cuidado que oferecemos e recebemos em tempos de grande necessidade. A verdadeira sobrevivência, portanto, não é apenas a promessa de continuar existindo, mas a promessa de manter viva a dignidade humana, de cultivar empatia mesmo sob a pressão mais intensa e de reconhecer que o sentido da vida pode nascer justamente naquelas situações em que o mundo parece ter esquecido a nossa presença. E assim, o exame de uma experiência extrema devolve à humanidade a noção de que o propósito não se encontra apenas na superação do perigo, mas na fidelidade à nossa humanidade compartilhada, na humildade de reconhecer que precisamos uns dos outros para aprender a viver com integridade, mesmo quando a paisagem externa se desmorona. La reflexión final de este recorrido no busca cerrar una historia como si se tratara de una victoria estrictamente individual, sino abrir una comprensión más amplia de lo que significa sostenerse cuando todo se desdibuja. En el umbral de la última escena, la tensión no se disuelve en una explicación fácil, sino que se transforma en una visión. La supervivencia no es un triunfo aislado de la habilidad técnica ni una simple resistencia física, sino un proceso de cuidado mutuo que redefine prioridades, valores y, sobre todo, la manera en que miramos al otro en medio de la adversidad. Este cierre no pretende ocultar la fragilidad, la reconoce con claridad y a la vez la convierte en motor de aprendizaje. En ese momento decisivo, cuando el entorno parece exigir una ruptura total con el pasado, se revela una verdad. La vida cobra un sentido nuevo cuando la vulnerabilidad de cada quien se convierte en la base de una respuesta compartida. El clímax de esta exploración no reside en una hazaña heroica de un solo tipo de saber, sino en la convergencia de dos formas de mirar el mundo que durante la crisis dejan de ser antagónicas para convertirse en complementarias.
Una mirada que pone énfasis en la precisión, la planificación y el control, aprende a dejar paso a la escucha, la improvisación consciente y la valentía silenciosa de quien se expone al riesgo sin perder la responsabilidad. La otra mirada, la del espíritu creativo y sensitivo, comprende que la vida no se protege solo con herramientas, sino con la capacidad de entender, respetar y sostener la dignidad del otro, incluso cuando las certezas se desmoronan. En esa transición, la supervivencia deja de ser un acto aislado para convertirse en un acto ético. Cada decisión, cada gesto de cuidado, cada límite reconocido se transforma en una lección sobre cómo actuar cuando el mundo se reduce a una conversación entre dos personas que reconocen que su destino está entrelazado. La resolución inmediata, cuando llega, no se presenta como un final definitivo de la incertidumbre, sino como la confirmación de una nueva forma de convivir con esa incertidumbre. Se materializa en un momento claro. La acción conjunta tiene prioridad sobre la cobija de las viejas jerarquías. La seguridad de uno depende de la apertura al otro, y la esperanza se sostiene en un marco de responsabilidad compartida. El rescate, cuando se manifiesta, no es solo un rescate físico, sino una señal de que la cultura humana, en su núcleo, sigue procesando el dolor y la necesidad con una respuesta que respeta la dignidad de la vida. En esa llegada, la historia confirma que la salvaguarda de lo humano no se negocia, se cultiva a través de redes de apoyo que emergen en el momento justo, de la comunicación que simplifica lo esencial y de un código ético que prioriza a los más vulnerables, incluso cuando la presión social tiende a empujar en dirección contraria. A lo largo de las jornadas de encierro, la experiencia extrema ha mostrado cómo las estructuras internas de la psique pueden activarse de forma que, lejos de debilitarse, la persona se fortalece en la medida en que aprende a sostener al otro. La psicología existencial ofrece una lectura que resuena con la experiencia de estas dos figuras. Incluso frente al miedo más profundo, decidir trazar un propósito que trascienda el miedo permite mantener la coherencia entre lo que se siente y lo que se hace. En el corazón de este testimonio hay una afirmación radical. La autenticidad de la acción nace cuando el sentido no depende de la ausencia de peligro, sino de la fidelidad a un compromiso con la vida que se manifiesta en gestos simples pero decisivos. Esa coherencia se sostiene cuando la persona entiende que el significado de la existencia no se agota en la propia experiencia, sino que se multiplica en la atención que se presta al otro, en la forma en que se cuida, se escucha, se comparte el peso de la angustia y se busca una salida conjunta. La enseñanza que se extrae tras este episodio no es meramente teórica. Es práctica, ética y aplicable a la vida cotidiana de comunidades. Aprendemos, en primer lugar, la importancia de la preparación mental para lo inesperado, no como una especie de pesimismo preventivo, sino como una disciplina de resiliencia que facilita la calma, la claridad y la capacidad de decisión cuando las condiciones cambian radicalmente. A partir de esa base, descubrimos la necesidad de estructuras sociales que protejan a los más vulnerables, no a través de discursos grandiosos, sino de redes de apoyo realistas, de canales de comunicación simples y de reglas de cooperación que sean legítimas, comprensibles y justas. Estas redes no son utopías, sino sistemas prácticos que se activan en momentos de crisis para evitar que el miedo se convierta en desinformación o en desconfianza destructiva. La tercera lección, igualmente crucial, es la responsabilidad de transmitir, de forma honesta y accesible, los aprendizajes sobre límites, riesgos, recursos y decisiones tomadas.
No se trata de convertir la experiencia en una colección de instrucciones cerradas, sino de abrir un cauce de aprendizaje que permita a otras personas, comunidades y profesionales anticiparse, adaptarse y responder con mayor eficiencia ante lo imprevisto. Este acto de compartir conocimiento, cuando se ejecuta con humildad y con un profundo respeto por la autonomía de cada individuo, fortalece la confianza social y evita que el sentido de la experiencia se reduzca a un relato individual de éxito. La cuarta lección está en la memorización de la ética de la presencia. La supervivencia verdadera no es solo la continuidad física, sino la preservación de la humanidad en cada gesto, en cada decisión que respeta la dignidad del otro, incluso cuando el entorno exige cortar esquemas y moverse por impulsos de emergencia. La naturaleza, como coprotagonista silenciosa de la historia, se despliega con su propia pedagogía. En la selva, cada experiencia se convierte en una lección sobre límites y límites de la intervención humana. Aprendemos que la vida prospera cuando existe una lectura atenta de los recursos disponibles, cuando la improvisación se enmarca dentro de una ética de cuidado que evita la explotación del entorno y protege a las criaturas que habitan ese ecosistema. En ese diálogo entre persona y entorno se revela una verdad. La relación con el mundo externo no es una relación de dominación, sino una relación de responsabilidad compartida, un pacto de convivencia que se fortalece cuando se reconocen las señales, se respeta la fragilidad y se elige actuar con prudencia y bondad. El cierre de este relato, lejos de cerrarse en una conclusión cerrada, abre una puerta a una visión de futuro más robusta. Si se observa con atención, lo que emerge es una cultura de supervivencia que no se alimenta del miedo como motor, sino de una esperanza que nace del cuidado y de la cooperación. Esa esperanza no es ingenua, es una convicción práctica de que, cuando la estructura social y la experiencia individual se ponen al servicio de la vida de los demás, se crean condiciones para que la dignidad humana no solo se preserve, sino que se expanda. En este marco, el propósito mayor deja de ser una idea abstracta para transformarse en una guía operativa para comunidades ante crisis reales. Entrenar a las personas para que gestionen su miedo, fortalecer las redes que sostienen a las personas más frágiles, simplificar la comunicación para evitar el ruido y el pánico, y sobre todo, cultivar la capacidad de escuchar con atención, de reconocer la vulnerabilidad del otro y de responder con actos de cuidado que tengan continuidad más allá de la emergencia. La narración de esta experiencia extrema llega a su punto decisivo cuando se comprende que todo aprendizaje, para ser verdaderamente profundo, debe traducirse en hábitos y prácticas sostenibles. No basta con entender que la vulnerabilidad compartida es una fuente de esperanza. Es esencial convertir esa comprensión en una ética de vida cotidiana. En cada decisión, en cada gesto de apoyo, en cada acuerdo tácito para priorizar a los marginados o a quienes se hallan en mayor peligro, se escribe una memoria colectiva que no se desalienta ante la dificultad, sino que se fortalece por ella. Esta memoria, a la hora de mirar hacia el futuro, no propone grandes hazañas espectaculares, sino una manera de vivir que reconoce la finitud y aún así elige la generosidad, la responsabilidad y la dignidad como fundamentos. En ese sentido, la última escena no es un final ambiguo, sino una declaración. La humanidad persiste cuando la mirada del otro se convierte en una guía, cuando el cuidado se extiende más allá de la propia supervivencia, y cuando la capacidad de pertenecer a una comunidad de apoyo mutuo se manifiesta como una de las mayores fuentes de sentido que puede sostener a una sociedad frente a lo desconocido. La experiencia cierra con una promesa que, si se escucha con atención,
puede convertirse en brújula para quienes acompañan a otros en momentos de crisis, ya sea en entornos aislados, en contextos urbanos tensos o en escenarios de catástrofe natural. Promete que la cooperación no es una estrategia de ocasión, sino una forma de vida que transforma la manera en que pensamos, sentimos y actuamos. Promete que el respeto por la dignidad del otro no es una concesión moral, sino una condición para la propia supervivencia emocional y social. Promete que la curiosidad ética, la paciencia frente a la incertidumbre y la valentía de pedir ayuda cuando es necesario son signos de fortaleza, no de debilidad. Y sobre todo, promete que el significado de la vida no se agota en la ausencia de peligro, sino que se revela en la forma en que, ante el peligro, elegimos sostener al otro, construir puentes y mirar hacia un mañana en el que, aunque no exista una garantía de salvación inmediata, la esperanza se mantiene viva gracias al compromiso compartido con la vida humana en su plenitud. Así, al adentrarse en el cierre definitivo de esta exploración, la audiencia queda invitada a recordar que la experiencia humana no se mide solo por la capacidad de resistir, sino por la calidad de nuestra respuesta ante la vulnerabilidad. Que la verdadera lección, en última instancia, es la capacidad de convertir la fragilidad en una fuente de unión, de convertir el miedo en un tinte que ilumina el camino de la cooperación, y de reconocer que, cuando el mundo parece cerrarse, la salida más luminosa es aquella que se abre desde la empatía, el cuidado y la responsabilidad compartida. Y en esa apertura, el relato concluye no con la idea de un final definitivo, sino con la certeza de que uno puede seguir avanzando con el pensamiento de lo aprendido, con la memoria de lo que se ha compartido y con la convicción de que, incluso en los lugares más inhóspitos, la humanidad puede hallar un faro que guíe hacia la dignidad, la justicia y la esperanza para todos. Suscríbete y dale like para seguir descubriendo cómo la corriente se convierte en confianza.